historia de José cuando él fue vendido por sus hermanos. Vamos a tener dos textos bíblicos como base también, que se encuentran en Jeremías 17, 7 y 8. Leo para ustedes. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Segunda de Corintios 9, capítulo 9, versículo 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. Qué versículos más hermosos, versículos de promesa del Señor. En el capítulo 37, como les decía de Génesis, empieza a hablar de José cuando él fue vendido por sus hermanos. Estos hombres tomaron esta decisión de vender a su hermano por envidia, por celos, por un montón de situaciones que ellos venían pasando a nivel familiar. Dice que él fue vendido cuando tenía 17 años y él empezó a gobernar en Egipto a la edad de 30 años. Fue nombrado nada más y nada menos como el gobernador de toda la tierra, de todo el imperio de Egipto. Esas son las cosas que hace Dios, amén. Dios bendice y abre puertas a sus hijos y los pone en lugares de privilegio. Pero tenemos que tener un cuidado. ¿Cuál era la labor del pueblo de Israel? ¿Cómo ellos se desenvolvían? ¿Cómo ellos trabajaban? El pueblo nos dice la palabra de Dios que ellos trabajaban en el pastoreo de ovejas, camellos, cabras, en el cuidado del ganado. Ellos producían leche y lana, la cual ellos ocupaban para intercambiar con otros mercaderes por productos que ellos no producían o no tenían. Su agricultura era en el plantío de olivos, viñedos y cereales. Canaán era una tierra fértil, tal como Dios les había a ellos prometido. Una tierra que fluía leche y miel. Amén. Ellos eran seminómadas, construían y reparaban sus tiendas de campaña. Entonces ellos, al ser seminómadas, ellos hacían sus tiendas o su campamento en un lugar. Depende de la inclemencia del clima, se tenían que trasladar a otros lugares. Depende, y así era su agricultura estacional. Depende a las estaciones del tiempo, ellos así producían. Pero sabemos que con un propósito establecido, Dios los llevó a ellos, al pueblo de Israel, a Egipto. Claro que Dios los bendijo, claro que Dios permitió que José estuviera en ese lugar para que su pueblo fuera sustentado, para salvar a su pueblo de la hambruna, de que murieran en el desierto. El plan de Dios nunca ha sido que usted y yo, hermanos, muramos, que usted y yo nos deterioremos. Él siempre, siempre va a sustentarnos de cualquier manera. Y una de las formas que el pueblo de Israel iba a ser bendecido era a través de colocar a José en Egipto. A través de él iba a bendecir Dios a su pueblo y lo iba a sustentar en el desierto. La historia nos cuenta cómo el faraón le dio la tierra de Gosén al pueblo de Israel. Y no le dio cualquier tierra, hermanos. Cualquiera dice así, allá un rincón en lo último de Egipto, donde no tenga relación con nosotros, porque sabemos que no podían convivir en ciertas cosas o comer un egipcio junto con otros. Dice, y les voy a leer algo muy importante de lo que era la tierra de Gosén. Dice que era una de las regiones fértiles en el delta oriental del Nilo. Era descrita como lo mejor de la tierra. Se caracterizaba por ser una zona de pastos exuberantes, ideal para la ganadería. Sirvió como refugio protegido donde los israelitas prosperaron, se multiplicaron y fueron preservados de las plagas divinas. Ellos ahí en Egipto tenían seguridad. Ya no estaban siendo merodeados por animales salvajes en el desierto, en sus tiendas de campaña, que cualquier animal, alacranes o lo que sea, pudiera atentar contra sus vidas.
Ellos tenían una seguridad no solo física, sino también en alimentos, porque Dios les proveía a ellos los alimentos de la tierra y el grano que produjo Egipto. Su tierra fértil hacía que ellos pudieran producir su propia agricultura y que sus ganados fueran pastoreados. Ellos no solamente estuvieron ahí, sino que como pueblo crecieron, ellos se multiplicaron. Tenían oportunidades económicas a raíz de las cosas que ellos producían. Y tenían sobre todo la protección y el favor del mandamás de aquel hombre que era el gobernador de toda la tierra de Egipto. El pueblo de Israel por primera vez en mucho tiempo, ellos encontraron un lugar seguro donde ellos estaban. Ellos ya no tenían por qué preocuparse, estar cerrando y armando tiendas, de trasladarse de un lugar a otro, de que sus niños se enfermaran, de que no tuvieran quizás el agua, de que no fueran atacados por animales salvajes. Ellos llegaron a un lugar de comodidad, a un lugar donde Dios les bendijo. Claro que sí, Dios les había bendecido a ellos en Egipto. Ellos llegaron a conformarse tanto en este lugar que ellos se establecieron ahí. Ellos pensaron que quizás que la bendición de Dios o la tierra que Dios les había prometido se llamaba Gosén, estaba en Gosén. Y no es así, hermanos. Ellos tenían que seguir su camino. Cuando Dios a usted y a mí nos manda algo, nos da una indicación, nos da una instrucción de seguir, Él nos va a llevar, Él nos va a guardar, Él va a abrir puertas y Él va a cuidarnos en donde nosotros estemos. Si Él nos ha dado una instrucción, debemos de seguirla, debemos de llevarla y cumplir al pie de la letra, hermanos, esa indicación del Señor. Al pueblo, al verse rodeado de todos esos lujos, de todas esas comodidades, quizá, digo yo, en segunda de Ruth, que a ellos quizás se les olvidó que ellos eran forasteros, que ellos tenían que transitar nada más por ese lugar. Ellos tenían que llegar a la tierra que Dios les había prometido. Muchas veces en nuestros trabajos, hermanos, nosotros pensamos que esa es la bendición de Dios y quizás Dios nos puso ahí en ese lugar solo, aunque sea solo por un alma. Dios nos puso y nos llevó a ese lugar, pero no significa que ese es la tierra o el lugar donde Dios tiene la bendición para nosotros, porque la bendición no viene de su esposo, su esposa, de nuestros hijos, si nos mantienen de la herencia, de lo que sea. La bendición viene única y exclusivamente de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención fue el nombre que José le puso a sus hijos que nacieron en Egipto. Le puso Manasés a uno, que era el primogénito, y dice que José dijo: Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo, todo el sufrimiento y toda la casa de mis padres. Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y si bien es cierto, Dios a José lo honró, Dios lo hizo fructificar en la tierra de Egipto, pero él quería olvidar quizás lo que le había pasado. Este trabajo que José obtuvo en Egipto al ser el gobernador, lo ató a este lugar. Y no le estoy diciendo, hermanos, que si usted está en un lugar donde Dios lo puso, usted se tiene que ir de ahí. No malinterpretemos eso. Tenemos que seguir las indicaciones del Señor. Lo que Dios a usted le ha establecido, lo que el Señor a usted le ha dado, es lo que usted tiene que obedecer, es lo que usted tiene que seguir. Dios a veces nos lleva a un lugar. A mi hermano le pasó, lo llevó a un lugar y él creía que lo iban a operar después de años de estar esperando una cirugía. Y él le dice: Señor, pero estuve aquí una semana, no me operaron, ¿qué pasó? Me hicieron exámenes y todo, no me operaron. Y le dice el Señor: yo no te traje aquí para operarte, yo te traje aquí por esa alma que me aceptó y luego murió. Muchas veces Dios nos lleva a unos lugares con un propósito establecido, hermanos. Y Dios nos va a bendecir, así como bendijo a José, así como bendijo cada lugar donde José estaba. Dice que prosperaba el lugar donde José estaba. Pero ¿dónde está nuestra bendición en Egipto? No olvidemos, hermanos, ¿cuál es la meta? ¿Dónde está nuestra ciudadanía?
¿De dónde vienen nuestras bendiciones? No es un lugar, no es una persona. Las bendiciones, como decían las alabanzas, de ahí vienen de Dios. Él es quien nos sustenta. Él sabe lo que usted y yo necesitamos antes de que se lo pidamos. Él sabe lo que usted necesita, lo que usted quiere. ¿Cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Le digo, Señor, quizás yo no necesitaba esto. Quizás era, por decirlo, un lujo o un deseo en mi corazón y el Señor me lo cumplió. Él es el que nos bendice, Él es el que sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe a dónde nos lleva, cómo nos lleva y por dónde nos lleva. Él nos libra, como hablaba ahora en la oración, como libró a Noé y a su familia. Cerró esa puerta y los libró y los guardó. Fueron los únicos sobrevivientes humanos en ese tiempo, en el diluvio. Nosotros tenemos que saber dónde es que Dios nos va a llevar y Dios se encargará de todo. Hay un pasaje muy hermoso que me encontré ahí oyendo también al hermano Juan Carlos Harrigan, que me confirmó todo esto. Y dice en Génesis capítulo 26, versículos 2 y 3, que les voy a leer, y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, estaba hablando Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios se le aparece a Isaac durante esa hambruna, una hambruna terrible, y le ordena no descender a Egipto. ¿Qué pensó Isaac? Sí, vamos a descender a Egipto, vamos a ese pueblo, porque ahí Dios nos va a bendecir, ahí Dios nos va a suplir lo que nosotros necesitamos. La hambruna que estaba pasando, ahí Dios nos va a sustentar con los alimentos que vienen de Egipto. Y qué hermoso cuando Dios le dijo eso a Isaac, no desciendas, habita en la tierra que yo te diré. Y estaré contigo y te bendeciré. Así Dios estará con cada uno de nosotros, hermanos. No creamos que las bendiciones están en Egipto, sea como sea que se llame ese Egipto, sea el nombre de tu cónyuge, sea el nombre del lugar de tu trabajo, sea el nombre de la universidad, de tus parientes y de todo. Las bendiciones única y exclusivamente vienen de parte de Dios. Tu bendición no está en Egipto. José se siguió amarrado y aferrado a un puesto como gobernador. Y dice la Biblia, ya Dios le había hablado a Abraham y le había dicho que su pueblo iba a ser esclavizado. En Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice, mi pueblo iba a ser esclavizado aproximadamente por 400 años, le dijo el Señor. Muchas veces perdemos la visión de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Si Dios decide dejarnos en Egipto, Él nos va a bendecir en Egipto. Si Él decide dejarnos en Etiopía Dios nos va a bendecir. Si Dios decide dejarnos en nuestro hogar, Dios nos va a bendecir. Si Dios decide dejarnos aquí en Oseas, aquí Dios nos va a bendecir. Porque las bendiciones no son por un lugar ni una persona, son porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y a Él le ha placido bendecirnos, a nosotros que somos sus hijos, donde quiera que nosotros estemos. Él le ha placido bendecirnos, pero aquí la obediencia, aquí el amor, aquí la visión que nosotros no tenemos que perder. Aquí no tenemos que dejarnos engolosinar con lo que Egipto nos puede ofrecer, con lo que esta tierra de Gosén nos ofrece, que nosotros teníamos carentes cuando estábamos acampando en nuestras tiendas. Amén. Ese es el consejo de la palabra de Dios que traigo para ustedes en esta hora, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él nos habla, gracias a Dios por su misericordia y gracias sobre todo por sus bendiciones que son nuevas cada mañana, sus misericordias y sus bendiciones también. Yo no solo digo son nuevas sus misericordias, sino son nuevas sus bendiciones. Con solo el hecho de levantarnos, de caminar, de hablar, de sentir, Dios ya nos bendijo.
Con solo el hecho que veamos a nuestro familiar sano, ya es una bendición grande para cada uno de nosotros. Así es que no olvidemos que nuestra bendición no está en Egipto. Nuestra bendición está en el dador de la vida, en aquel que nos llamó, en aquel que nos estableció a cada uno un lugar especial y al cual le debemos de servir. Amén. No dejemos que ese puesto de gobernador nos ate y luego nos esclaviza. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo después de esto creció y se multiplicó y fue esclavizado. Y ustedes conocen la historia. No permitamos que el enemigo nos esclavice con mentiras, diciéndonos cuáles son las bendiciones de Dios para nosotros. Que el Espíritu Santo sea quien se revele día con día a nuestras vidas y que nos ilumine y nos abra el camino para el cual nosotros debemos seguir y nos dé el discernimiento para saber cuando las cosas son de Dios y cuando no. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.